Bueno, vamos a ir apagando aquí. Para ver si el hermano puede cerrar esa puerta ahí. Sofía. Chicos, no sé por qué me están solicitando la admisión si yo le envié las invitaciones a sus correos. ¿Ustedes revisaron sus correos, por favor? Desde calendario. Los que están solicitando la entrada ahorita. Bueno, muy buenos días, señores estudiantes. Vamos a darle inicio entonces a la primera clase desde la virtualidad de este 1 de marzo, inicio de semana, inicio de mes. Ya hemos ido pasando asistencia y algunos de los que debían llegar no lo hicieron, pero bueno, vamos a comenzar con esta primera clase. Como es la primera clase de la primera semana del primer mes, quisiera compartir con ustedes una oración muy cortita que precisamente se trata de eso. 4 minuticos para darle inicio a lo que tenemos que trabajar en el día de hoy. Segundito. ¿Están escuchando ahí? No. Rubel, el audio del salón. Aquí se está escuchando ahí. El audio. Lo está escuchando.
Bien. Bueno, entonces, como complemento, ya estamos terminando el análisis de las leyes de los gases. Vamos a compartir unas gráficas referentes precisamente a esa temática. Dentro de la temática que estamos trabajando, se hace conveniente que nosotros podamos graficar no solamente las leyes, sino también poder predecir lo que sucede gráfica a gráfica. Vamos a esperar que abra un momentito el documento para poder complementar lo que queremos. Bien. ¿Qué queremos nosotros? Queremos precisamente que al relacionar todas las leyes que hemos visto hasta el momento, lleguemos a un análisis como este. ¿Verdad? Ahí establecemos, vamos a aclarar mejor, un recorderis de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en la primera ocasión estuvimos trabajando básicamente lo que se relaciona con presión respecto al volumen, ¿verdad? Dijimos en esa primera ley de Boyle, que también se conoce como ley de Marriott, haciendo un repasito aquí bastante general, establecimos que la presión versus el volumen eran inversamente proporcionales. De ahí que nos salía la expresión, presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2, porque eso es inverso. Si es inverso, esta ley, aquí no participa temperatura. Por eso habíamos dicho que es un proceso isotérmico. ¿Cierto? Queda lo primero. Además, que la gráfica de la ley de Boyle y Marriott nos debe dar precisamente una línea recta o incluso una curva siempre opuesta al punto de origen. Primera ley. Luego dijimos, bueno, si no es la temperatura la que se mantiene constante, sino que cambia también con respecto al volumen, ya la presión se mantiene constante en esta nueva ley. Esa ley también tiene dos autores, Charles y J. Lusaker. Esa ley, al contrario de la primera, nos establece una relación directamente proporcional. Aquí me la dan de una forma muy distinta a esta, pero en realidad matemáticamente la puedo hacer de otra manera si quiero. Volumen 1 con respecto al volumen 2 cambia en el mismo sentido en que lo hace la temperatura 1 con la temperatura 2, porque esta ley es directamente proporcional, la ley de Charles y Gay-Lussac. Volumen directo a temperatura, pero la presión se mantiene constante. Por eso dijimos que Charles y Gay-Lussac es un proceso isobárico, ¿verdad? Isobárico. Pero, profe, usted no la propuso así, sino que la propuso volumen 1 por temperatura 2, si usted lo quiere, es igual a una temperatura 1 por un volumen 2. ¿Cierto? También lo podemos establecer desde ese punto de vista. Cualquiera de las dos expresiones es correcto. Pero resulta que si yo relaciono temperatura con presión, ya el volumen es constante. Fíjate que es como un
Reloj, vamos en el sentido de las manecillas del reloj. Muy buenos días para todos. Muy buenos días, Padre. A ver, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús sacramentado, presencia real de nuestra historia. Tú eres el principio y el fin, el alfa y el omega. Tú caminas por cada una de las plazas, calles y poblaciones. Hoy te paseas por nuestra institución panamericanista como dueño y señor de ella, porque tú eres su arquitecto, su ingeniero. Ante ti, oh amado Jesús sacramentado, colocamos esta nueva experiencia de alternancia para que seas tú quien construya estos nuevos sueños. Si estamos contigo, nada tenemos. Y aunque caminemos por caminadas oscuras, tú estás con nosotros. Bendice y santifica a estos jóvenes, Señor. Bendice y santifícalos también a todos aquellos que nos siguen a través de las redes. Bendice y santifica por medio de estos jóvenes a sus familias. Bendice y santifica también a cada uno de los miembros de nuestra familia panamericanista, a sus directivos, a los maestros y docentes, a cada uno de los servicios generales. Sé tú, Padre amado, el dueño y Señor de nuestra vida, y que la bendición de Dios, presencia real que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos guíe, nos acompañe y nos guarde siempre. Un feliz día, buena jornada en el Señor para todos. Bien, una hermosa oración de inicio como complemento al salmo que veíamos. Bien, entonces fíjate que es como un relojito que nos va marcando quién se mantiene o quién no se mantiene constante. Si usted comienza al revés, la presión y la temperatura, pues entonces el volumen no participa. Si comienzas volumen, temperatura, presión no participa, por ahora, ¿verdad? Pero no siempre va a ser así. Fíjate que, profesor, señor, lo que usted está escribiendo no sale completo, se corta. ¿Se corta? Sí. ¿Esto alcanzas a ver? ¿Está aquí en rojo? No. Ok, listo. Gracias, muy amable. ¿Y el sonido mejoró? Sí, ¿verdad? El sonido sí. Listo, gracias, muy amable. Bien, entonces si yo relaciono presión con temperatura o una situación, una gráfica, una tabla, en relación a presión con temperatura, el volumen tiene que permanecer constante. Esa ley ya no la propone ni Boyle-Marriott, ni la propone Charles ni Gay-Lussac, la propone simplemente Gay-Lussac. Incluso en literatura de la química aparece esa ley como relación entre P y T. ¿Cómo es esa relación? Si usted se le olvidó si es directo o es inverso, simplemente mira cómo está escrita la generalidad. P1 es a P2, vas a comparar lo que puedas comparar, lo que dijimos en gráficas o en tablas. P1 es a P2 como temperatura 1 es a temperatura 2. Si tú comparas esta forma de escribir con esta forma de escribir, vas a encontrar lo mismo. Mira, B1 cambia con respecto a B2 en el mismo sentido en que la temperatura 1 cambia con la temperatura 2. Eso es una ley directamente proporcional, pero no puedes decirme lo mismo aquí. ¿Presión 1 cambia con respecto a presión 2 como lo hacen los volúmenes? No, esto es inverso. Esto es inverso, ¿verdad? Ahora, esto, si usted lo quiere escribir de otra manera, sería presión 1 por temperatura 2. Presión 1 por temperatura 2 es igual a la presión 2 por la temperatura 1. ¿Qué otra cosa debemos recordar? Si el volumen permanece constante aquí porque no está relacionado, este es un proceso isocórico. Ahora, si me dijesen isovolumétrico, pues chévere. Pero si no utilizan esa palabra, sino la primera, entonces, y a mí se me olvidó que esos son sinónimos, puedo tener ahí inconvenientes. Entonces, fíjate que aquí están relacionadas las tres primeras leyes, pero no siempre va a ser así. Por ejemplo, si hay una situación en donde las presiones con respecto a la temperatura y los volúmenes cambian,
ya ese escenario lo perdemos y entraríamos a esto. Entraríamos a una ley que se llama la ley combinada. Vamos a mirar si yo se la coloco por aquí. Sí, señor, aquí está. Aparece ese concepto de combinación de las tres primeras, en donde no hay nada que se mantenga constante. ¿Cómo trabajaríamos eso? Ya lo vamos a hacer. Profe, una pregunta antes de Sí, que señor. siga. Sí, señor. Antes de que borre, por favor, ¿puede Dale, hacer dale, que un dale. compañero le tome una foto? Porque como no alcanzamos a ver todo el tablero, entonces hay una parte que nosotros no vemos, para ver si hay un compañero que está en el salón para que le tome una foto y nos las pueda mandar después. Ok, pero si usted se va a la plataforma, a los documentos del primer periodo, ahí encuentras estas tablas y encuentras las de orgánica. No te preocupes que ahí están subidas todas. Ah, ¿Bien? ok, bueno. Listo, sí, señor. Bien, en ese sentido, al estar en un escenario nuevo, en donde nada es constante, aparece lo siguiente. Estamos haciendo una pequeña introducción para llegar aquí. En esa ley combinada de los gases se establecen que, dado caso, ninguna de estas tres expresiones se mantenga constante, ni la presión, ni el volumen, ni la temperatura, deberíamos establecer una mínima expresión para poder relacionar todas esas posibilidades de situaciones. Entonces me aparece, por ejemplo, esto. Pero a mí no me interesa tanto que usted sepa que esta es la ley combinada, sino de dónde salió. Vamos a llegar a esto. Es más, profe, sería más sencillo si matemáticamente nosotros pudiésemos elaborar una sola igualdad, no dos fracciones, sino una sola igualdad. ¿Listo? Esto lo puedes escribir de otra manera. Presión 1 por volumen 1, como son inversamente proporcionales, por temperatura final, míralo acá, va a ser igual. ¿Sí están viendo esta parte del tablero? Los que están en virtualidad. Es así, profe. Ok, gracias, muy amable. Es igual a la presión 2 por el volumen 2, fíjate que esto queda igualito, porque son inversos, por la temperatura 1. ¿Cuál es mi trabajo aquí? Profe, ¿por qué se llega a esto y por qué se llega a esto? Eso es lo que vamos a explicar ahorita, ¿verdad? Eso lo tienen ustedes en su plataforma. Vamos a demostrar de dónde sale esto. Voy a borrar y voy a dejar de compartir para poder usar mejor el tablero, o al menos minimizar esto aquí. Listo. ¿Cierto? Bueno, ¿qué debemos hacer? Establecer lo siguiente. Profe, si a mí me dicen que la primera ley es de Voigt y Marriott, que la segunda es de Charles Gay-Lussac, y que la tercera es de Gay-Lussac. Un segundito, ya voy a quitar ese fondo. ¿Qué podemos hacer? No me deja quitar el fondo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Listo. Solucionado el tema. Bien, ¿qué me indica esas leyes para llegar a la conclusión? Primero,
que volumen es inverso a la presión. Lo repasamos. Segundo, que el volumen es directo a la temperatura. También lo repasamos. Tercero, que la presión y la temperatura son directas. Entonces vamos a demostrar esa ley aquí. Como el volumen es inverso a la presión, dijimos volumen 1 por presión 1 va a ser igual al volumen 2 por la presión 2. Si el volumen y la temperatura son directos, volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1, porque son directos. Y la tercera, la presión 1 por la temperatura 2 o final es igual a la presión 2 por la temperatura 1. Como si yo matemáticamente uno estas tres me va a dar una sola. Analicemos. Mira que aquí se repite la expresión volumen 1, volumen 1. ¿Cierto? ¿Cómo es el volumen y la presión? Inversos. ¿Cómo es la presión y la temperatura? Directos. ¿Cierto? Volumen y presión son inversos. Presión y temperatura son directos. ¿Y cómo es el volumen con la temperatura? Directos. ¿Cierto? Fíjate que 1, 1, 1, 2, 1, 2. ¿Cómo combinamos todo eso para que me salga una sola expresión? Entonces yo diría, volumen 1 por presión 1, que son inversos. ¿Cómo es la presión con la temperatura? Mira que aquí te lo están diciendo. Son directos. Tienen que ser igual a volumen 2 por presión 2. ¿Y cómo es la presión 2 con la temperatura? Directa. Por temperatura 1. Profe, sí, pero ¿y qué pasa con Charles? ¿Cómo es el volumen con la temperatura? Volumen con temperatura son directos. ¿Cómo es el volumen con la temperatura? Directos. Sí es. Pues de esta manera, nosotros llegamos a esa conclusión, sacando los puntos comunes para tratar de establecer las tres leyes en una sola. ¿Es una nueva ley? Claro, porque aquí no hay constante nada, todo cambia. ¿Y me salen cuántas? Me salen 6 expresiones que yo puedo, como dicen los matemáticos, despejar de allí. Y en ese caso, ¿cómo lo haríamos? Dependiendo de lo que la situación nos diga. Por ejemplo, si nos pide que ubiquemos un volumen final, ¿qué le pasa al volumen final? Entonces, matemáticamente a mí me dicen, ¿qué operación hace presión 2 y temperatura 1? ¿Qué operación hacen acá? Multiplican, ¿verdad? Pasan acá, ¿qué? A dividir. Entonces, este queda igualito, volumen 1, ese término, presión 1 por temperatura 2, va a ser igual a la presión 2 por la temperatura 1. Quiero que centremos la atención aquí. Mira, si nos piden unidades de volumen, nos debe quedar en litros, porque las presiones hacen operaciones contrarias, suponemos que están en la misma unidad, y las temperaturas hacen operaciones contrarias, están haciendo operaciones contrarias, entonces se cancelan, me quedan en unidades de volumen. Pero dado caso, nos pidiesen qué le pasa a una presión inicial, hacemos lo contrario. Volumen 1 y temperatura 2 están en este término multiplicando a la presión. Pasan al otro lado a dividir. Entonces el otro lado queda exactamente igual, volumen 2 por presión 2 por temperatura 1 sobre lo que nos queda del término anterior, volumen 1 por temperatura 2. Fíjate que en este caso los volúmenes hacen operaciones contrarias, y las presiones
hacen operaciones contrarias. Falso, profe. Las temperaturas hacen operaciones contrarias. Y vamos a despejar una tercera. Vamos a meternos con la temperatura 2. Si nos piden la temperatura final. Temperatura final está multiplicada por la presión inicial y por el volumen inicial. Pasan al otro lado a dividir volumen 2, presión 2, temperatura 1, sobre volumen 1, presión 1. Fíjate. Volúmenes, presiones deberían cancelarse. Pero aquí sucede algo. ¿Será que las 3 leyes se cumplen? ¿Será que se cumple la mayoría? Bueno, vamos a mirar con un ejercicio que voy a colocar lo más resumidamente posible para analizar en un caso eventual de la ley combinada qué leyes se cumplen matemáticamente y qué leyes no se cumplen. Eso tenemos que analizarlo, ¿verdad? Bueno, recuerden que acá no les puedo compartir pantalla porque pizarra porque estamos en el colegio. Sin embargo, eso está acá quedando grabado en mi correo. Como necesito el espacio, me toca borrar aquí. Gráficamente nos resultaría difícil establecer que se me cumplan las 3, pero sí hay gráfica, ya les muestro uno. Quiero primero hacer un ejercicio. Lo más resumidamente posible. Bueno, volumen 1, volumen 2, presión 1, presión 2, temperatura 1, temperatura 2. Como hay 6 variables, si me piden una, ¿cuántos datos me tienen que dar? 5. No hay más. Si me dan 2 incógnitas, está malo. De las 5 me tienen que dar, perdón, de las 6 me tienen que dar 5 datos, supongamos. No te dicen nada del volumen inicial. El volumen 2 te dice que son 600 litros. La presión 1 te dice que son 100 atmósferas. La 2 te dice que son 400 atmósferas. Temperatura 1, 20 Kelvin. Y temperatura 2, 80 Kelvin. Bueno, esos son los datos que me dan. No te dicen nada del volumen 1, pero entonces usted piensa analizar. Empieza a analizar. Sabemos que el volumen es inverso a la presión. Voy. Profe, entonces como las presiones aumentan cuadruplicándose, esperaríamos que el volumen se haga un cuarto del inicial. Porque como la presión y el volumen son inversos, yo esperaría que los volúmenes disminuyeran. O sea que el valor sea inferior a 600. ¿Cuánto nos podría dar? La sexta parte de 600, aparentemente. Pero, profe, ¿qué pasa con las temperaturas? Las temperaturas aumentan cuadruplicándose. Porque las presiones se cuadruplican. Entonces se cumpliría aquí. Relación entre presión y temperatura, que sería Joule-Lucas. Aparentemente, se debería cumplir que los volúmenes y las temperaturas sean directamente proporcionales. Charles Joule-Lucas. Si las temperaturas se cuadruplican, los volúmenes se cuadruplican. ¿Cuál estaríamos dudosos? Estaríamos dudosos entre volumen y presión, que no cumplen ese rigor, aparentemente, ¿verdad? Aparentemente. Vamos a mirar, según el resultado, chuleamos qué ley se cumple y colocamos X, cuál no se cumple. Me piden volumen 1, pero como yo eso no me lo sé de memoria, no es necesario que el profe me da la ecuación. Segundito.
el profe me da la ecuación original, yo de ahí despejo lo que necesito. De ahí despejo lo que necesito. En ese caso, como es el volumen 1, observamos que presión 1 y temperatura 2 lo multiplican, pasan para acá a dividir. Me quedaría volumen 2 por presión 2 por temperatura 1, eso queda inmodificable, sobre presión 1 por temperatura 2. Dicen los matemáticos, reemplacemos. Recuerden que aquí estamos trabajando el volumen, no velocidad. ¿Quién es volumen 2? 600 litros. ¿O cuánto vale? 600 litros. Por, ¿cuánto vale la presión 2? 400 atmósferas. Por, ya me dañó la preguntita, pero bueno, muy bien, excelente, excelente, ¿verdad? Excelente, muy bien. No es volumen 2 lo que estoy preguntando, profe, es volumen 1, está mentirosito. Bueno, ya me cogieron acá en la mentira, eso está muy bien, así es, ¿verdad? Presión 1 es 100 atmósferas, esa no es la que no estoy necesitando, sino la 2, presión 2, 400 atmósferas. Temperatura 1, míralo aquí, 20 Kelvin. Sobre el valor de presión inicial, que me la dan, 100 atmósferas. Por el valor de la temperatura 2, 80 Kelvin. Y miramos qué magnitudes podemos, como dicen matemáticas, podemos cancelar. Vale. Mira, atmósfera multiplica, atmósfera divide. Kelvin multiplica, Kelvin divide. Cero que multiplica, cero que divide. Cero que multiplica, cero que divide. Cero que multiplica, cero que divide. Para no utilizar la calculadora. Y listo. Multiplico y divido entre 8. 6 por 40. 6 por 0, 0. 6 por 4, 24. 4 más 2. 240. Ok. Por 20. 480. Ok, gracias, muy amable. 480, ¿sobre cuánto? Profe, ya no se ve nada. No se ve nada de este lado. Listo, ya lo escribo nuevamente, no te preocupes. Gracias, muy amable. Esto es igual a 480, ¿sobre cuánto? Profe, una pregunta, ¿no sería 4.800? Claro, 6 por 40. Es que falta ahí un cero, o sea. Exacto, 4.800, sí señor, 4.800. 4.800 entre 8 me da ¿cuánto? Aproximadamente. 600. 6 por 8, 48, ¿verdad? 600. ¿600 qué? En este caso, litros. Mira lo que nos está diciendo este resultado. Y recuerde lo que habíamos analizado. Entonces yo aquí lo voy a colocar, no en rojo, voy a colocarlo en azul. Para ir analizando, qué se cumple y qué no se cumple. Mire, si los volúmenes se mantienen constantes, 601, que me daría el volumen 1, y 600, que me daría el volumen 2, ¿qué relación hay entre las presiones y las temperaturas? Directamente proporcional. Si el volumen se mantiene constante. Si la presión se cuadruplica, de 100 pasa a 400, entonces las temperaturas tienen que cuadruplicarse. El cuádruple de 20 es 80, pero en Kelvin. ¿Eso se cumple en combinada? No, porque en combinada no se mantiene nada constante. Entonces yo voy a colocar aquí una X. X significa quienes no cumplen. Quienes no cumplen, Boyle-Marriott. ¿Por qué no cumplen Boyle y Marriott? Porque la presión es inverso a quién.
al volumen. Y este resultado me dice que el volumen se mantiene constante. Es incorrecto. Perdón. Seguimos analizando. ¿Quiénes sí se cumplen? De las tres se cumplen las otras dos. Analizo. ¿Cómo es la presión y la temperatura? Directa. De 100 pasa a 400, de 20 pasa a 80. Se cumple Gay-Lussac. ¿Cuál otra se cumple? Que el volumen y la temperatura sean directamente proporcionales. El volumen 600 y la temperatura aumenta. ¿Se cumplirá Charles Gay-Lussac? ¿Se cumplirá o no se cumplirá? Pensemos ahí un momentito. No se dejen guiar por ese chulo. Pensemos. Profe, yo diría que no. Claro, señor, porque es que mire, si los volúmenes se mantienen constantes, yo no puedo hablar de Charles. Porque en Charles, ¿quién se mantiene constante? La presión. ¿Y la presión se mantiene constante? No. Entonces, Charles Gay-Lussac tampoco se cumple. Perdón, no le coloco asterisco, le coloco X. Entonces, es muy probable que encontremos situaciones como esta, en donde yo no simplemente me contento con decir, sí, el resultado fue 600 litros. Eso me lo dice la matemática. Multiplico, divido y se acabó. Pero si yo relaciono eso con lo que me están diciendo acá, y me preguntan, oye, ven acá, en una gráfica, ¿quién debería dar una forma correcta? Gay-Lussac. Si me analizas presión, me analizas temperatura. ¿Quién no se cumple? Voy, porque mientras el volumen se mantiene constante, las presiones aumentan. Eso es incorrecto. ¿Quién no se cumple? Charles Gay-Lussac, porque el volumen se mantiene constante y la temperatura aumenta. Y la presión cambia. Eso es falso. Charles Gay-Lussac no se cumple. En una situación matemática, ¿verdad? Y si buscamos una relación gráfica, a ver si me alcanzan los últimos 3 minuticos, y si me ayuda el internet. Vamos a mirar aquí una cosita, mientras usted termina de analizar esa situación, a ver si me ayuda el internet. Para buscar una gráfica en donde yo pueda relacionar correctamente la ley combinada. Vamos a buscar una en donde se presenten la relación. Bueno, vamos a mirar este. Pero me toca borrar. No. A ver, y con esto. Y se logra mantener porque ahorita me molestó muchísimo ahí. Bueno, si yo analizo esta gráfica, no sé si la vemos bien ahí. Si yo analizo esta gráfica, me hablan de presión en el eje Y, me hablan de volumen en el eje X, pero me hablan de temperatura. Aquí sí están cumpliéndose las tres leyes. Mira, si los volúmenes aumentan, del 1 pasan al 2, aumentan. ¿Qué veo con las temperaturas? El volumen 1 iría aquí con la temperatura 1, directamente proporcional. Porque la temperatura 2 es superior a la temperatura 1. Así como el volumen 2. ¿Y por qué superior si no me están dando datos? Pues yo veo que va hacia la derecha. ¿Sí es? Yo veo 1 pasa de 2, aquí hay un aumento. ¿Quién es mayor? De 2. ¿Con quién va a ir de 2? Con la máxima temperatura, porque volumen y temperatura son directos. ¿Se cumple la ley de quién? De Charles Gay-Lussac. Ahora vamos al revés. Si me dan dos presiones, la 1 y la 2, si me vas a relacionar presión con temperatura, ¿se cumple Gay-Lussac? Yo te diría así. Presión 1 es menor, va a ir
con la menor temperatura. Presión 1, temperatura 1, estaría aquí. Presión 2, mírala aquí, tiene un aumento con respecto a la temperatura 2. Se cumple Charles-Day-Lussacre, ¿verdad? Presión con temperatura y también se va a cumplir volumen con temperatura. Pero si yo miro volumen con presión, volumen 1, que es la mínima expresión del volumen, tendría que ir ¿con quién? Si yo digo que va con la mínima, estoy en un error, porque la relación sería directamente proporcional y es falso. ¿Cierto? Porque el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Entonces debería ir aquí. Aquí debería ir el volumen 2, aquí debería ir el volumen 1. Si intento relacionar volumen con presión, no como me lo están proponiendo aquí. O sea, de esta gráfica se cumplen solo 3 leyes. Falso, profe. 2. Presión con temperatura y volumen con temperatura. Entonces, pero es que mire que aquí la presión me marca una gráfica opuesta al origen. Sí, ¿cierto? La presión 2, ¿con quién va la presión 2? Con el volumen 2. Míralo aquí. Pero no puede ser directamente proporcional, porque son inversos. Y la presión 1, que es el mínimo valor de la presión 1, va con el mínimo valor del volumen 1, ¿cierto? Y entonces, aquí no se cumpliría lo que me dice la ley de Boyle-Lussacre. Ahí tenemos esas dos referencias. Muchas gracias por su tiempo, jóvenes. Que mi Dios me los siga bendiciendo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Listo, profe. Chao. Okay. Chao.